y vamos en esta noche pues a predicar la palabra de Dios. A nivel mundial se está celebrando pues una fecha muy significativa, ¿no? Que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión es el evento más importante en la vida de Jesús y también para la humanidad. ¿Por qué? Porque ese es el propósito por lo cual vino Jesús. Jesús vino a dar su vida en propiciación por la nuestra. Cuando Él dijo allí, consumado es, ¿sabe lo que estaba diciendo? Misión cumplida. Es el propósito por lo cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a la tierra. Ahora, es el evento más importante para la humanidad, porque fuera de Él no hay quien salve. Es el único nombre autorizado por Dios para proporcionarle al mundo salvación y vida eterna. Jesucristo nos dejó muchas enseñanzas. Dice las Escrituras que si se fuera a escribir todos los libros, dice que no cabería en el mundo, porque en 3 años y medio nos dejó una vasta enseñanza para que nosotros fuésemos instruidos y capacitados a través de ella. Jesucristo predicaba en las casas, predicaba en la sinagoga, predicaba en el mar, a la orilla del mar, predicaba mensajes, daba enseñanza, enseñaba parábolas, pero el último mensaje que dio Jesucristo no fue ni a la orilla del mar, ni fue en una casa, ni fue en una sinagoga, fue desde la cruz del Gólgota. El último mensaje que pronunció Jesucristo se basaba solamente en 7 frases. Y esas son las 7 frases que en esta noche nosotros vamos a estudiar. Esa frase que dijo Jesús no lo dijo antes de ser crucificado, sino después de ser crucificado. Cada palabra pronunciada por Jesús fue mientras Él permanecía en la cruz del Calvario. Abre conmigo, por favor, Marcos capítulo 15, y vamos al versículo 22. Y vamos a ver aquí, vamos a estudiar en esta noche lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de cada palabra que ha trascendido a través de las generaciones. Cada una de esas palabras, cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cada una de esas palabras nos recuerdan del amor de Dios. Cada una de esas palabras nos habla de perdón. Nos habla de un cumplimiento profético de aquel que vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Significa que cuando estamos perdidos en nuestras propias opiniones, a través del sacrificio de Cristo y por ese nombre, nosotros encontramos las respuestas. Marcos capítulo 15, en el versículo 22, vamos a leer la poderosa palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, diga, bebida amarga. ¿Cuántos saben que cada cual da lo que tiene? Cada cual ofrece lo que tiene. Eso es lo que ellos le podían ofrecer a Jesús. Vino y mirra, mas Él no la tomó. Mire para acá, a ti te pueden dar odios, a ti te pueden dar resentimiento, pero tú lo recibes o tú lo rechazas. ¿Me escuchó? A ti te pueden dar cualquier cosa negativa. Ahora, basta que tú seas el que lo recibe o tú seas el que lo rechace. Jesucristo dice, no lo tomó. 24. Cuando le hubieron crucificado, diga, lo crucificaron. Repartieron entonces entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Qué tremendo está eso. Querían ver qué podían llevarse, qué prenda podían llevarse de Jesús. Qué tristezas, ¿no? Que querían llevarse algo material y todo lo que Él le ofrecía era en el ámbito espiritual. Qué tremendo está eso. Dice, mira para acá y acuérdate de esta palabra. Dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron. ¿A qué hora lo crucificaron?
a la hora tercera. ¿Qué significa la hora tercera? ¿Qué hora es en nuestro horario actual la hora tercera? ¿Cuánto? No. Ustedes saben que en nuestro calendario el día comienza a las 12 de la noche. Un nuevo día comienza después de la medianoche, 12 de la noche. Pero el calendario judío es totalmente diferente. En el calendario judío las noches se llaman vigilias y comienzan a las 6 de la tarde. La primera vigilia es de 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia es de las 9 de la noche a las 12 de la medianoche. La tercera vigilia es de las 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana. La cuarta vigilia, que es, ¿se acuerdan que ustedes cuando aquellos discípulos eran azotados en el medio del mar, que fue cuando Jesucristo vino a ellos caminando sobre las aguas? Era precisamente en la cuarta vigilia, que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Dicen los expertos que la hora más oscura de la noche es precisamente de 3 a 6 de la mañana. Pero cuanto más oscura sea la noche, es cuando nuestro Señor Jesucristo viene caminando sobre las aguas para sustentarnos y darnos la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Eso significa que en medio de la noche más oscura, algo sobrenatural tiene que acontecer. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Alábale que Él vive, pueblo. Él no está muerto. El mundo está celebrando a un Cristo muerto, pero mi Cristo no está muerto. Mi Cristo resucitó y vive por los siglos de los siglos de los siglos. Alaba su nombre en esta noche. Ahora, el día comenzaba a las 6 de la mañana. La primera hora era las 6 de la mañana. Entonces, si la primera hora era las 6 de la mañana, la tercera hora equivalía a qué hora de nuestro horario actual? A las 9 de la mañana. Entonces, a Jesucristo lo sacaron temprano, lo azotaron, etcétera, etcétera, y lo crucificaron a la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? A las 9 de la mañana. Bueno, vamos a suponer que lo crucificaron a las 9 de la mañana. Y después, dentro de una hora, 2 o 3 horas, Jesucristo expiró. Pero la cosa no fue así. El sacrificio de Jesucristo, desde que lo crucificaron hasta que expiró, hasta que le entregó su espíritu al Padre, duró 6 horas. ¿Te imaginas 6 horas colgado en un madero? ¿Cómo sería el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador? ¿Por qué sabemos que estuvo 6 horas? Vamos a buscar la Biblia porque usted sabe que si algo a mí me gusta es que todo lo que yo hablo, todo lo que yo enseño, lo documento con la palabra de Dios. Busca ahí conmigo, ahí mismo en el 15, estamos en Marcos capítulo 15, en el versículo 33. ¿Qué dice ahí, por favor? ¿Alguien me lo puede leer? Vamos todos juntos. Dice, cuando vino la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? La hora sexta era las 12 del mediodía. Cuando vino la hora sexta, ¿qué pasó? Hubo un acontecimiento. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que significa las tinieblas? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Los demonios estaban celebrando el sacrificio de Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que por mucho que ellos celebraban, allí Jesucristo estaba destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras ellos celebraban y había oscuridad sobre la tierra, dice que allí Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo, vamos, dígalo bien alto, Jesucristo, dice que estaba exhibiendo públicamente a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que a la hora sexta había tinieblas sobre la tierra. Había un movimiento de las huestes espirituales de maldad en los aires. Y sigue diciendo, ¿estás conmigo? Dice, cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Fíjate que no fue solamente allí en el Gólgota. Dice que hubo, ¿sobre dónde? Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y cuando la Biblia dice sobre toda la tierra, señores, es sobre toda la tierra.
Puedes alabar a Dios en esta hora. ¿Hasta dónde? Hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? A Jesucristo lo crucifican a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía comienza la función. Las tinieblas comienzan a cubrir la tierra. Pero ¿cuántos saben que Jesucristo es la luz? Y la luz resplandece en medio de todas las tinieblas. ¡Oh, alabado sea su nombre! ¡Gloria a Jesús! Y allí sigue diciendo, hasta la hora novena. ¿Por qué hasta la hora novena? Mira lo que dice en el 37, por favor, léalo. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Mas Jesús dando una gran voz, ¿qué fue lo que pasó? Expiró. Diga, expiró, murió. Ahora, allí la Biblia dice que cuando Jesucristo muere, dice que viene un tremendo acontecimiento. Dice que el velo se raja de arriba hacia abajo, como indicándonos que el camino al Padre ya estaba abierto a través del sacrificio de Jesucristo. ¡Oh, gloria a su nombre! Ya el camino estaba abierto. Ya no había intermediario. Ya no necesitábamos a otro sacerdote. Porque ahora el sumo sacerdote, el que no se halló pecado en su boca con su sangre, había abierto el camino recto que nos llevaba directo a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Bendigo el nombre del Señor. Dice que el velo se rajó de arriba abajo. Para que sepa que esto no proviene de los hombres, sino proviene de arriba, proviene del Padre, proviene de Dios. Dice que las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron, y aquellos santos que habían muerto, dice que resucitaron. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Sabe por qué? Porque allí estaba destruyendo al que tenía el imperio de la muerte y libertad a todos aquellos que durante toda su vida estaban esclavizados por el temor. ¡Oh, gloria a su nombre! Siento su presencia en este lugar. Ahora, vamos conmigo, por favor. Lucas capítulo 23. Esto está poderoso. A ver si nos da tiempo. Lucas capítulo 23, en el versículo 32, dice que llevaban también con él, ¿a quiénes? A otros dos que eran malhechores. ¿Qué eran ellos? Aleluya. La gente dice, ¿tú sabes lo que es eso? Ligar a Jesús con dos malhechores. Oye, Jesús siempre andaba con malhechores. Jesús siempre andaba con pecadores. Jesús iba a las casas de los pecadores porque ese es el propósito por el cual él vino a la tierra. Digan amén. Dice que iba con dos malhechores. ¿Qué significa malhechores? La palabra dice, personas que hacían hechos malos, cometían actos delictivos y estaban condenados a muerte junto con él. Dice, y llevaban con él a dos que eran, no que fueron, sino eran malhechores. ¿Para hacer qué? Le dieron pena de muerte. Eran tres, junto con él iban dos, que le habían dado también pena de muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, y aquí viene el primer mensaje, la primera frase, la primera palabra dicha por nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde el tormento del Calvario. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A quién le estaba hablando? ¿Le estaba hablando a quién? A su Padre. Escucha, Padre, ¿y qué dice? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús al Padre? Padre, ellos están haciendo esto en su ignorancia. Perdónalo, porque lo están haciendo en su ignorancia. Y la pregunta que yo hago en esta noche, ¿puede la ignorancia justificarnos?
Vamos a suponer que tú te llevas un stop, chocaste un carro y mataste a una persona, y cuando tú vas a la corte dices, señor juez, perdóname porque lo hice en ignorancia, no me di cuenta. La pregunta es, ¿quedarás sin culpa? ¿Lo hiciste en ignorancia? Espérate, yo te voy a aplicar la ley para que entonces tú tengas conocimiento y no vivas en ignorancia. Porque para eso es la ley. ¿Para qué es la ley? ¿Para qué es la ley? Diga, para sacarnos de la ignorancia. Vamos, diga, ¿para qué Dios nos dio su palabra? Diga, para sacarnos de la ignorancia. ¿Sabe lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Y casi siempre nosotros los predicadores, los maestros de la palabra, cogemos esos versículos y los cortamos por la mitad y es uno solo. ¿Sabe lo que dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y todo el mundo dice eso. Todo el mundo se queda ahí. Pero el versículo continúa, no tiene otro más, que el mismo 6 dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley, escucha, de la ley de tu Dios, yo también me olvido de tus hijos. Olvidarse de la ley de Dios es vivir una vida en ignorancia. Y la ignorancia fuera de la palabra del Señor a ti no te justifica. Lo único que nos justifica a nosotros es la aplicación de la justicia de Dios por la cual nosotros vivimos y somos. Busca por favor un momentito, porque estamos hablando de ignorancia. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8. ¿Qué dice ahí? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8. ¿Qué dice ahí? Uno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué es lo que no conocieron? La sabiduría de Dios. ¿Dónde radica la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios radica en su palabra. Usted sabe que antes los príncipes eran enseñados. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando los caldeos, los babilónicos, cogían a los príncipes y lo enseñaban en letra, en arte y en toda sabiduría. Los príncipes estaban supuestos a tener mucho conocimiento y mucha sabiduría porque eran hijos de reyes. Un príncipe es un hijo de rey. Y le daban los mejores estudios, los mejores entrenamientos y el mayor conocimiento de las cosas de la vida. Y aquí dice, escucha para acá, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Una persona sin madurez no tiene sabiduría. La pregunta es, ¿puede un niño tener madurez? ¿Puede un niño, ay, cómo sabe ese niño? Sí, para su edad tiene cierto conocimiento y cierta sabiduría. El muchacho es vivaracho, pero no estoy hablando de la sabiduría plena que un ser humano debe de tener. Dice, y hablamos sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si tú comienzas a hablar con revelación, con sabiduría, con entendimiento, en aquellos que todavía no han alcanzado madurez, se te quedan así, mira. Dice, yo no entiendo ni papá. Yo no entiendo ese pastor. Yo no entiendo ese maestro. ¿Por qué? Porque es que un niño no puede entender la sabiduría de un adulto. Por eso Pablo, cuando fue precisamente aquí a la iglesia de Corintios, le dijo, yo no pude a ustedes hablarlos. Vamos, busca ahí conmigo. Dejemos el dedito aquí, vamos un momentico al 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice aquí. Y vamos rapidito, porque estamos hablando, el Señor dice, perdónalo porque no saben lo que hace. La pregunta es, ¿acaso no sabían ellos lo que estaban haciendo? ¿Es que acaso crucificar a una persona sin haber comprobado un delito es acaso justo? ¿Es que acaso hay que ser muy ignorante para poderlo comprobar? ¿No te acuerdas lo que dijo Poncio Pilato? A este hombre yo no le he encontrado ningún delito. Este hombre no ha hecho nada. O sea, no había un delito comprobado. Y aún así lo crucificaron. Miren lo que dice aquí, por favor. De manera que yo, hermanos, ¿están conmigo? 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Mira para mí, por favor. Una persona que no tiene madurez es un niño y un niño es una persona carnal. Una persona carnal, dice la Biblia, que no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque le parecen locura y no la puede entender. Entonces, vamos nuevamente para aquí atrás, por favor. Miren lo que le dice Pablo, que la sabiduría de cual nosotros estamos hablando
es la que nos revela el Espíritu y no es la que nosotros aprendimos en la universidad o cuando fuimos a nuestra escuela. Mire para acá, ni aún nuestros estudios teológicos. El estudio teológico te da conocimiento, pero sobre tu conocimiento tú necesitas revelación. Y esa revelación no te la da el maestro. Esa revelación te la da el Espíritu que mora en ti. Vamos rapidito, por favor. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Diga, para nosotros. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Escucha, esa sabiduría ellos no la conocieron. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La ignorancia del hombre está precisamente en el desconocimiento de la palabra del Señor. Por eso dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echo del sacerdocio. ¿Cuánto alaban la presencia del Señor en esta hora? Miren lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 36. Rapidito, vamos a tocarlo, porque aquí el Señor está diciendo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen, etcétera, ¿no? Porque lo están haciendo en su ignorancia. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Estás conmigo ahí? Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí, por favor? Léalo. Dice, sepa, ese mismo dice, sepa pues toda la casa de Israel, está dando un testimonio, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. O sea, lo que ustedes desecharon, cuéntate lo que dice, la piedra que fue desechado ha venido a ser la piedra del ángulo y piedra que hace caer. Fíjate, por favor, que todo el error del creyente es cuando pone de lado e ignora las Escrituras. ¿Cuándo es que el creyente comete errores? Cuando vive en ignorancia. Ahí donde está el problema. Entonces, ¿qué fue lo que dijo aquí Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Óyeme, cuando los romanos llevaban a un delincuente, a un malhechor, a la cruz del Calvario, como ya sabía que iban a morir, ¿sabe lo que hacían los delincuentes? Comenzaban a ofenderlo, a decirle improperios a los soldados romanos, porque eso eran sus verdugos, eran los que los iban a crucificar. Y comenzaban a decirle todo tipo de malas palabras, a maltratar a aquellos que lo iban a crucificar. Después que crucifican a Jesús, esas personas, en vez de recibir improperio, recibieron el mensaje más grande que puede recibir un hombre aquí en la faz de la tierra. El mensaje del perdón. Lo están crucificando, lo están lacerando, le están clavando las manos y los pies, y en vez de él de maldecirle o decirle algún tipo de palabra, porque Jesucristo fue inocente en la cruz del Calvario. Aquellos se merecían, ellos mismos dijeron, nosotros nos merecemos que vayamos a la cruz, pero este no, porque a él no se le comprobó ningún delito. Y lo estaban clavando en la cruz del Calvario. Y él, después que lo clavaron, lo que pedía era perdón para sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuánto alaban y glorifican el nombre del Señor por eso. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en la cruz del Calvario es el perdón de nuestros pecados. No importa cuánto hayamos ofendido a Dios, no importa cuántos enemigos hayamos sido de Dios, cuando nosotros vamos allí al pie de la cruz del Calvario, todavía la sangre sigue fluyendo para perdón de nuestros pecados y justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. El lema de Jesucristo era orar siempre por los enemigos. ¿Te acuerdas que les he dicho ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, amarás a tu enemigo. Qué poderoso está eso. Entonces fíjate que lo que expresa el Señor allí en la cruz del Calvario es amor en vez de ira. ¿Por qué Jesucristo tuvo que perdonarlo? ¿Sabe por qué Jesucristo tuvo que perdonar a los que lo crucificaron? Porque si Jesucristo no lo perdona, no se puede levantar de la tumba porque muere en sus pecados.
Si Jesucristo muere con resentimiento y le dice, Padre, mira lo que me han hecho, arránquele la cabeza. Jesucristo muere en sus pecados y no se puede levantar de la tumba. Los 3 años y medio, todo lo que hizo, lo echa a perder en la cruz del Calvario. Él llevaba el pecado, pero nunca pecó. ¿Me doy a entender? Él llevaba el pecado de la humanidad. Él llevó tu pecado, el que tú practicaste, el que tú cometiste, pero Él nunca lo cometió. ¿Están conmigo en esta noche? Segunda frase. Busca conmigo Lucas capítulo 23, versículo 43. Ahora, cuando miramos a la cruz, lo primero que vimos, ¿qué cosa fue? Diga conmigo, perdón. Lo segundo que vemos en la cruz del Calvario es salvación. Fíjate lo que le dice aquí Jesucristo. ¿Estás conmigo? ¿Qué dice? Léelo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué poderoso está eso. Eso nos da a entender que no importa cuánto pecado nosotros hemos cometido. Yo no te digo que esperes al último momento para pedirle perdón a Dios. Porque casi siempre tomamos eso, ¿no? Fíjate que el ladrón que estaba allí en último momento, cuando antes que Jesucristo expirara, fue salvo. Yo no te aconsejo de que tú esperes el último momento para arreglar tu vida. Ah, pero mira el ladrón que estaba al lado de Jesús. Ese fue su caso. Pero cuidado, quizás no puede ser el tuyo. No todos los casos son iguales. Dios no se le manifiesta a todo el mundo de la misma manera. Dios se manifestó de una manera, a mí se te manifestó de otra manera, a ti, a todo el mundo. Dios se nos manifiesta de una manera diferente. Dios no tiene un método, un librito para manifestarse igual a todo el mundo. Él no hace excepción de personas, para Él todos somos iguales, pero la salvación es personal y Él lo hace a su manera, en el tiempo que Él quiere y con el que Él quiere. Entonces, no esperemos el último momento para arreglar nuestra vida con Dios. Yo soy de los que creo que día a día tenemos que arreglar nuestra vida delante de Él. ¿Cuándo, pastor? Cuando te acuestes en la noche, arregla tu vida, porque tú no sabes si ese es el último día. Cuando te levantes por la mañana, arregla tu vida, ponte a cuenta con Dios, porque tú no sabes si ese es el último día que tú vas a ver el mundo. Entonces, nosotros necesitamos estar preparados. ¿Para qué, pastor? Para el encuentro con Dios. Prepárate para el encuentro con Dios. ¿Cuántos saben que Cristo está a la puerta? ¿Cuántos saben que el que fue crucificado y resucitó viene pronto también? Mire para acá. 3 fases. Primero, crucifixión. Segundo, resurrección. Y Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Me escuchó? Entonces tenemos que estar preparados para ese evento. ¿Qué fue lo que le dijo? De cierto os digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Eso nos enseña a nosotros 2 cosas. Que no importa qué tarde tú hayas llegado al Señor, siempre hay un lugar para nosotros en la cruz del Calvario. Y 2, que no importa cuán grave haya sido nuestros pecados para los hombres, siempre hay perdón de parte de Dios que nos hace entrar a través de la sangre de Jesucristo ampliamente al reino de los cielos. Usted puede alabarle en esta hora. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Uno lo injuriaba. Porque siempre de eso te lo vas a encontrar en la calle. No te asustes cuando tú prediques la palabra del Señor y alguien te empiece a injuriar. Alguien te empiece a decir cosas, a tirarte el tratado por la cara o a rompértelo, a decirte malas palabras, a decirte palabras soeces. No te sientas mal. Usted sigue haciendo el bien, porque a su tiempo llegaremos si no nos desanimamos, si no nos debilitamos en el intento. Uno lo estaba injuriando y el otro decía, Señor, acuérdate de mí. Escucha, otro lo reconoció como Dios. Otro lo reconoció como el Mesías. Le decía, oye, ni tú en estas condiciones. Escucha, el que estaba acá, Jesús no hablaba ni una palabra. Jesús estaba ahí colgado. Hablándole, sálvate tú y sálvate a nosotros mismos. Tú sabes lo que es eso, hermano. Tú sabes lo que es eso, que colgado en el madero, 6 horas, colgado. La carne ajada, abriéndose por los clavos de la cruz, y que al lado tuyo haya una persona injuriándote también. Si el dolor físico era terrible, el emocional también. Pero el que estaba aquí le decía, oye, en esta condición que estamos nosotros, ni tú temes a Dios. Nosotros realmente lo merecemos porque cometimos el pecado, cometimos la falta, pero no. Dice, ¿sabe qué? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y aquí viene la segunda palabra. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? ¡Wow! Hasta el último momento, hasta las últimas horas de vida, Jesús dándole salvación a la humanidad, a todos aquellos que se acercan a Él. Número 3, la tercera frase. Busca conmigo Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. ¿Aquí que me lo lea, por favor? Juan capítulo 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo: no es que aquí tu hijo. 27. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué es lo que manifiesta Jesucristo en la cruz del Calvario? Amor y protección. Dicen los teólogos que aparentemente ya pues el padre José había muerto y María había quedado desamparada. Pero había un discípulo, ¿se acuerda del discípulo amado Juan? El que se recostaba en su pecho. Todo lo habían dejado. Jesucristo estaba solo en la cruz del Calvario. Y fíjate que el único discípulo que él ve allí, el único que él ve allí, es a Juan al lado de su madre. Todos los demás lo dejaron solo, lo abandonaron. El único que estaba allí al lado de María era el discípulo amado. Y él le dice: mujer, he aquí tu hijo. ¿Sabes lo que le está diciendo? Te estoy dejando un reemplazo. Este que me ama a mí, como me supo amar a mí, es capaz de saber amarte a ti también. Y de suplir todas tus necesidades. Porque el amor, eso es lo que hace. El amor lo que hace es suplir. El amor no exige ni pide. El amor siempre da. Las personas piensan que amor es exigir. Amor no es exigir ni recibir. El amor siempre da. Eso nos lo demostró el Señor. Y lo más que me gusta es que dice: hijo, mira ahí tu madre. Mujer, mira ahí tu hijo. Y lo que me gusta a mí es que dice que desde ese mismo momento la mamá de Jesús fue a vivir con el discípulo amado para su casa. O sea, él se ocupó de ella. Fíjate por favor, Jesucristo en los últimos momentos de su vida languideciendo, su vida ya y se va ya apagando poco a poco, y aún todavía desde la cruz manifestando el amor, manifestando el amparo, manifestando la protección hacia nuestros seres queridos. Eso para nosotros es una tremenda enseñanza. Él sabía la ley: honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien todos los días de su vida. La pregunta es: ¿no honró hasta el último minuto, hasta el último hálito de vida Jesús a su madre? Sí lo hizo. No la dejó desprovista de amor ni de compañía, porque allí la dejó en las manos del discípulo amado, y a partir de ese mismo día él la llevó para su casa. Qué poderoso está eso. Ahora, la cuarta frase que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, esto es impresionante. Me imagino que ya el dolor estaba agudizando. No es fácil estar clavado 6 horas consecutivas, continua, con clavo en las manos, clavo en los pies, su cuerpo lacerado, hinchado por el dolor y por los azotes que le habían propinado. Allí Jesucristo experimentó el abandono. La Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo fue a la cruz del Calvario mediante el Espíritu Eterno. ¿Dice eso la Biblia? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades? Jesucristo, mire para acá, oró 3 veces al Padre para ver si había alguna manera diferente de poder salvar a la humanidad sin tener que ir al martirio. ¿Dice eso la Biblia, por favor, señores? Busca ahí conmigo, vamos aquí, después vamos a volver acá, nos quedan unos minutos. Mateo 26, capítulo 36 al 44. Busca ahí, mira para acá. ¿Por qué le traigo esta colación? Mire para mí, por favor, un momentito. Estoy en Mateo 26, versículo 36. ¿Por qué le traigo esta colación? Porque esto es la antesala del Calvario. Aquí fue donde Jesucristo estaba orando al Padre, y dice que la oración era tan grave que dice que su cuerpo, sus vasos capilares se reventaron, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Le dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Saber que te van a crucificar, saber el martirio, el quebrantamiento que él iba a experimentar no es fácil. Vamos, busca conmigo ahí, por favor. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esta es la antesala del Calvario, por favor.
Y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿comenzó a qué? Comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? Es que Jesús podía entristecerse y angustiarse. ¿Es que acaso un cristiano puede estar entristecido y angustiado? Claro que sí, papá. Tú no eres un robot. Tú no eres de mármol. Tú no eres de yeso. Tú y yo somos de carne y hueso. Tenemos sentimientos. Tenemos emociones. Nos podemos entristecer. Nos podemos angustiar. No hay una angustia y una tristeza más grande que ver a un familiar nuestro de que nosotros amemos en problemas y en dificultades. Que un familiar de nosotros esté gravemente enfermo y que los médicos te digan a ti que ya no hay remedio para él. ¿Cómo tú te sentirías? Tremenda impotencia humana. Un hijo, una hija, un padre, una madre, un ser querido que te diga que lo vas a perder. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo tú te sentirías si te dice a un hijo tuyo lo vamos a condenar a muerte? Eso fue lo que estaba pasando con Jesucristo. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús aquí? Padre, me van a condenar a muerte, ¿y tú qué vas a hacer? Si es posible, evítame esto. Mira a ver si hay un plan B para poder salvar a la humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz del Calvario, porque eso es lo que estaba diciendo Jesús. Vamos rapidito, por favor. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Wow. Entonces Jesús le dijo: mi alma, escucha, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabe lo que está diciendo? Desde este momento hasta que yo expire en la cruz del Calvario, estoy en tristeza. Porque lo que tengo que soportar no es fácil. Dice: quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Diga, estaba orando. ¿Sabe lo que hizo? Se metió de rodillas y de cabeza orándole al Padre. A mí lo que me gusta es porque dice: Jesús se fue a monte a orar, pero no sabemos lo que oraba. Pero aquí sí dice lo que estaba orando. Aquí se dice las palabras con las cuales estaba intercediendo delante de papá. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Alaba la gloria de Dios. Mira lo que dice el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. ¿Te imaginas que Jesucristo estaba a punto de ir al Calvario? Y aquellas personas que estaban supuestas a andar con Él, que caminaron con Él, que lo amaban, sus colaboradores, le están diciendo: oye, quédate aquí que estoy angustiado, estoy triste, y se pongan a dormir. ¿Sabes lo que le estaban diciendo? A mí no me interesa tu tristeza ni tu angustia. Ese es tu problema. Porque si tú sabes que yo tengo un problema grave y yo voy contigo y te busco y tú vienes a mi casa, pero tú te acuestas en el sofá a dormir sabiendo la condición que estoy, ¿qué tanto te importa mi problema? ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Dice que vino hasta abajo y se lo encontró durmiendo. Lo despertó y le dijo: oye, por favor, no puede interceder conmigo. Ayúdame a levantar esta petición delante del Padre. Dice: bueno, voy a dejar esto que se duerma, pero yo voy a seguir clamando al Padre, porque el Padre siempre me oye. ¿Se acuerdan ustedes cuando se paró delante de la tumba de Lázaro? ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que dijo? En el capítulo 11 del libro de Juan, dice que le dijo: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Diga, siempre lo oye. Pero como que aquí no lo oía, porque aquí no hay respuesta. Aquí no dice en ninguna parte que el Padre le respondió su petición. Aquí Dios estaba en mutismo, Dios estaba callado, estaba en silencio. No le respondió una sola palabra a su hijo. ¿Qué escenario más tétrico? ¿Qué escenario más triste? Sus amigos, sus colaboradores más cercanos durmiendo, no le importaban su situación. Y el Padre, que fue el que lo envió al mundo a pagar el precio del pecado de la humanidad, ahora ahí, en el jardín de Getsemaní, le clamaba, gritaba, pero no lo escuchaba. Dice: vino luego sus discípulos y los halló como durmiendo. Le dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Le dijo el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice el 42? Otra vez fue y oró por ¿cuánta vez? ¿Qué fue lo que Jesús oró por segunda vez? Padre mío. Diga, la misma palabra. Jesucristo quería que el Padre cambiara el plan de salvación. Pero si no podía hacerlo, y esa era la única forma que había, yo la acepto. Pero por segunda vez le pidió al Padre y no hallaba respuesta. Porque el Padre ya lo había determinado. Tenía que ir a la cruz del Calvario. Esa era la condición por la cual le había venido a la tierra.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Padre no le contesta, va nuevamente a sus discípulos y lo encuentra nuevamente durmiendo, porque los ojos de ellos estaban como cargados de sueño. Y dejándole, se fue de nuevo y oró ¿por cuánta? Y oró por tercera vez, diciendo que las mismas palabras. Y pregunto, ¿hubo alguna respuesta a esas palabras? Más bien lo que Dios apresuró su calvario. Ahí venía Judas con su compañía. Más bien lo que hizo fue apresurar el martirio, preparar la copa para que de una vez la bebiera. Por eso dijo, entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid, descansa. He aquí que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Wow. Ahora, fíjate bien, la Biblia dice que él ora antes de ir al Calvario. No hay respuesta. Sin embargo, el que le dio a él la fortaleza para que él fuera a la cruz del Calvario y entregada su vida en ofrenda por la humanidad fue el Espíritu Santo. Hebreos 9:14 lo dice. El mismo Espíritu Santo que lo llevó al desierto, el mismo Espíritu Santo que lo sustentó en el desierto fue el que lo llevó al Calvario. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es nuestro ayudador por excelencia? El Espíritu Santo. ¿Qué dice 9:14? ¿Qué dice? Bueno, te lo voy a decir. Dice, el cual se dio mediante el Espíritu eterno. Jesucristo se dio, Jesucristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. Y cuando hablamos de Espíritu eterno, estamos hablando de Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, que fue el que le dio la fuerza y el sustento para que él fuera a la cruz del Calvario a ofrendar su vida por nuestras transgresiones. Amén. Entonces, cuando él está allí en la cruz del Calvario, él expresa esta palabra. Él se sintió como abandonado. No sé si en algún momento tú has sentido el abandono. Cuando nadie te llama, cuando nadie te busca, cuando tú estás pasando por problemas y tú dices, ¿dónde está mi pastor? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están todos esos que dicen, aleluya, gloria? ¿Dónde están? Hello, eso es normal. Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? El Padre tuvo que quitar la mirada del Hijo. No podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya la determinación se había echado a andar. Y ya no podía, Señor, retraer su mano, ya no podía retroceder, porque ya tenía que llegar hasta el fin a ofrendar su vida en la cruz del Calvario para poder salvar a la humanidad. ¿Por qué me has desamparado? La soledad casi siempre es una de las experiencias más tristes que nosotros experimentamos. Por eso dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuándo alguna vez has sentido solo? Yo muchas veces en mi infancia me sentí solo. En la prisión me sentí solo. Cuando no conocí a Jesucristo me sentí solo. Pero cuando vine el Señor, jamás en la vida me he sentido solo. Es más, ¿quiere que le diga algo? Yo amo mi soledad. Yo amo mi privacidad. Yo amo estar solo. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Él está conmigo. Yo prefiero estar en mi privacidad, en mi soledad con Él, que en un grupo de 1000 personas. Yo me deleito, yo me gozo, yo disfruto la presencia del Señor. Pero para eso tenemos que haber nacido de nuevo y ver probado las delicias del Señor. ¿Están conmigo? Vamos a ver si podemos terminar esto rapidito. La quinta palabra que dijo Jesucristo fue, tengo sed. ¿Tengo qué? Sed. Tengo sed. Imagínate el cuerpo clavado en la cruz del Calvario y 6 horas destilando sangre. ¿Cómo estaría deshidratado Jesús con el calor, con el sol, el cuerpo maltratado? Escucha, no solamente estaba clavado por las manos y por los pies, estaba su cuerpo lacerado. Acuérdate que le habían dado 39 latigazos por sus espaldas. Le pusieron una corona de espinas. Ya allí en el jardín de Getsemaní, sus vasos capilares se habían roto y dice que el sudor era como grandes gotas de sangre, lo acabamos de decir hace un rato. Te preguntas cómo estaba la condición física de Jesús en ese lugar. Y esto nos da una tremenda enseñanza, porque físicamente sí tenía sed.
Y cuando pidió agua, le dieron vinagre. Pero también la podemos entonces, paralelamente, llevarlo en el mundo espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesucristo físicamente no fue saciado, pero en la justicia de Dios lo fue. Porque con su muerte estaba justificando a toda la humanidad. Puede alabar y glorificar su nombre por eso. La palabra sexta que dijo Jesús fue consumado es. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesucristo? Misión cumplida. Esa palabra consumado viene de la palabra griega tetelestai, que significa cuando un general iba a la guerra y vencía, él se paraba sobre la montaña más alta y él gritaba tetelestai. Estaba diciendo consumado es. La guerra se acabó. La victoria ha sido consumada. También cuando alguien iba a hacer algún negocio en el ámbito comercial, decía tetelestai. El negocio ha sido cerrado. El negocio ha sido consumado. Aquí lo que estaba diciendo Jesucristo es, ya todo está hecho. La misión ha sido cumplida. ¡Wow! ¿Cuántos pueden alabar y bendecir al Señor? ¡Qué poderoso! Consumado es. Sus 3 años y medio de ministerio de Jesucristo, ahora decía tetelestai, consumado es. Se acababan allí en la cruz del Calvario, sacrificando su vida y derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. No solamente allí nos salvó, allí en la cruz del Calvario. Escucha, cuando Él dijo consumado, ¿sabe lo que está diciendo? He derrotado con mi sacrificio al que tenía el imperio de la muerte. Vencí a Satanás, vencí los principados, he vencido al mundo, he vencido al infierno, he vencido lo que estaba diciendo el Señor. Tetelestai, consumado es. Ahora, la frase número 7, y con esta vamos a terminar, es cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjate que muchas veces nosotros, antes de morir, nos preocupamos qué es lo que van a hacer con nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Preparamos una funeraria, preparamos una herencia para nuestros hijos, dejamos todas las cosas en orden y eso debe de ser así. Usted no puede dejarle carga a su familia. Como aquel hombre que murió era temeroso de Dios, le servía a los profetas, pero dejó a la familia en deuda y le vinieron a buscar a sus hijos. Usted prepare, sí señor, su plan funerario. Usted prepare una herencia para sus hijos si es que tiene algo que dejarle. Usted prepare todas las cosas legalmente hablando. Pero lo más importante es que usted se prepare para el encuentro con Dios. ¿Me escuchó? Fíjate que a Jesucristo no le importaba tanto el cuerpo. Él no habla del cuerpo. ¿De qué estaba hablando Él? ¿Qué es lo que le estaba entregando al Padre? No te entrego mi cuerpo, te estoy entregando mi ¿qué? Mi espíritu. La Biblia dice que el cuerpo va al sepulcro y el espíritu va a Dios, que fue el que lo dio. Ahora, lo más importante para nosotros es ¿dónde va nuestro espíritu? Le dijo, Padre, en tus manos. ¿En manos de quién al final de nuestro día estamos entregando nuestro espíritu? Él no le importaba su cuerpo. Él sabía que estaba escrito que con los ricos le iban a exponer su sepultura. Él sabía que el sepulcro estaba preparado. Él sabía para dónde iba. Lo más importante es saber para dónde va nuestro espíritu. El cuerpo, los hombres se ocupan de ello, pero el espíritu, solamente Dios. Nos preocupamos mucho más del cuerpo, del ataúd, de la funeraria. Ya la estoy pagando. Pero nos olvidamos el precio que pagó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros presentemos nuestro espíritu delante del Padre. Yo no sé si tú recordarás que cuando Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? El capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Esteban estaba testificando, dice que lo apedrearon, fue el primer mártir de la iglesia primitiva, el primero que murió de la iglesia primitiva fue Esteban. Pero si tú miras allí en Hechos capítulo 7, en el versículo 60, si quieres búscalo por favor, ¿qué es lo que dice ahí? Esteban es un tipo de Cristo. Y puesto de rodillas. Escucha, ¿puesto de qué? Escucha, humillado delante de la presencia del Señor. Puesto de rodillas, ¿qué hizo? Clamó a gran voz. ¿Cómo clamó? A
gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Expiró. Dicho esto, murió. Es un tipo de Cristo. ¿Vio? Sí, mire para acá. Fíjate, qué importante. ¿Puesto de qué? De rodillas. ¿Sabe lo que estaba haciendo él ahí delante del Padre, Esteban? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Estaba orando. Estaba diciendo, yo no le tomo en cuenta, no me voy con resentimiento, no tengo amargura en mi corazón, porque si él se escucha, si él se va con resentimiento y amargura en el corazón por lo que le hicieron, no puede ir a la presencia del Padre, va al lugar del odio, del resentimiento y la amargura, que es el infierno. ¿Cómo estaba? De rodillas, humillado delante de la presencia del Señor. Padre, cuando dice, no le tome en cuenta este pecado, le está diciendo, ni yo tampoco se lo tomo. Y habiendo dicho esto, dice que entregó su espíritu al Padre. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús por haber ido por nosotros a la cruz del Calvario? Hablamos de crucifixión y nunca nos ponemos a analizar el precio que Jesucristo tuvo que pagar por nuestros pecados. Yo creo que esto es una buena oportunidad para que nosotros levantemos nuestras dos manos al cielo y le demos gracias a Jesús por haber ido por nosotros a pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, por ese valor que tuvo de morir por nosotros en la cruz del Calvario, para llevarnos reconciliados, justificados y perdonados a tu presencia, Señor. Padre, hoy recordamos ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos recordamos de ese martirio allí en la cruz del Calvario, Señor. Oh, y te damos gracias. Dale gracias por la sangre de Jesucristo. Dale gracias por el sacrificio de Cristo. Dale gracias por el precio que Él pagó por nosotros. Él no tenía que ir a la cruz, porque Él, escucha, no conoció pecado. ¿Sabe por qué no lo conoció? Porque nunca lo practicó. En Él estaba la vida, y la vida era y es la luz de todos los hombres. Levantamos nuestras manos al cielo, y creo que esta es una buena oportunidad, no solamente para recordar su sacrificio, sino qué vamos a hacer con ese sacrificio. Cuando miramos a la cruz, ¿qué es lo que vemos? Vemos amor, protección, perdón, salvación y vida eterna. Ese mensaje de la cruz, esas palabras, ese último discurso de 7 frases que dio Jesucristo allí en la cruz del Calvario, ha trascendido a todas las generaciones. Personas que han estado desorientadas, personas que se han sentido que como que están solas y abandonadas, cuando miran allí en la cruz del Calvario, miran el precio del amor de Dios. Porque precisamente Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, te damos gracias. ¿Hay alguna persona que quiera pasar aquí al altar y decirle, Señor, yo reconozco que muchas veces he puesto de lado lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario? Hay veces que lo quiero hacer a mi manera. Hay veces que quiero, Señor, hacerlo en mi propia opinión, en mis propios pensamientos, a la manera que yo creo que es mejor. Y me he olvidado de tu palabra, de tus instrucciones. Y a la postre lo que hago es apartarme y separarme más de tu perfecta voluntad para mi vida. Yo creo que esto no es un día solamente para recordar. Esto es un día para, con sinceridad de corazón, corregir nuestra vida allí, porque todavía la sangre de la cruz del Calvario sigue fluyendo para los pecadores. Nos podemos acercar confiadamente, en plena certidumbre de fe. Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Su misericordia, aleluya, es para siempre. La puerta todavía sigue abierta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará lo que anda buscando. Dice, hallará pasto, hallará alimento para tu alma. ¿Hay alguna persona que quiere pasar aquí adelante y decirle, Dios, yo quiero arreglar mi vida? ¿Hay algún valiente, algún sincero o sincera que diga, yo quiero corregir mis pensamientos, quiero corregir mis actitudes, quiero corregir mi corazón delante de ti? El apóstol Pablo dijo, yo no lo he alcanzado ya. Y sabe que todavía no soy perfecto. Pero una sola cosa voy a hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante, yo voy a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en la persona de Jesucristo. De todas maneras, levanta las manos, los que me están mirando a través de la internet. Abre tu corazón de par en par, mira cómo andas. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, y no es tiempo de poner de lado la cruz. Dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, poder que nos renueva cada día, poder que nos levanta y nos fortalece, y cada día nos restituye, nos restaura y nos transforma, porque esa sangre todavía sigue fluyendo cuando nosotros nos acercamos a través del arrepentimiento. Padre, diga conmigo: Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados, por mis transgresiones, desobediencia, rebeldía y maldad. Te pido perdón, Señor. Te pido que me lave con la sangre preciosa que Jesucristo derramó por mí allí en la cruz del Calvario. Yo creo que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme todos mis pecados y limpiarme, escucha, de toda maldad. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a la cruz del Calvario para pagar el precio que yo tenía que pagar. Te bendigo y te doy gracias, Padre, por salvarme y por perdonarme en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.